Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosísima mañana y pues continuamos, ¿no? Con el testimonio de Esteban, su defensa. Vimos la primera parte de la defensa donde habló acerca de lo que se le había prometido a Abraham, y ahora habla y le dedica un tiempo a José. Noten, hermanos, que es muy interesante cuando alguien está en comunión con Dios y alguien es serio en cuanto a la palabra de Dios. Es importante reconocer que hay que decir las cosas como son. Muchas de las veces, inclusive la historia de José, muchas personas en estos tiempos y durante mucho tiempo han querido como espiritualizar varios textos. Pero sin embargo, nosotros podemos ver que Esteban, al presentar la palabra, la presenta y la replica, o sea, la vuelve a mencionar tal cual es. Entonces, hermanos, no podemos nosotros decir que, que los que espiritualizan el texto se puede aplicar, ni mucho menos. Él está usando un texto para hablar acerca de cómo Dios envió la promesa a Abraham y cómo la promesa de Dios a Abraham tuvo su proceso, un proceso muy peculiar. Curiosamente, empieza, ¿verdad? Y hablaba acerca, ¿verdad? Que acerca de de la circuncisión, del pacto, de la promesa. Pero entonces ya se centra en el versículo 9 al lo que es 18, sí, al 18. Notamos, hermanos, que se centra, le da un tiempo, es como una división del sermón, ¿no? Y le da un tiempo a José. Dice la escritura que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Cuántas de las veces, hermanos, podemos aquí hacer una bonita enseñanza? ¿Cuál enseñanza? La enseñanza de que eh, aunque haya envidia, aunque nos pasen cosas, siempre nosotros tenemos que entender que debemos agradarle al Señor. Tenemos que ser sincerarnos siempre en todos los tiempos de nuestra vida, saber que que las consecuencias negativas, como las cuestiones de pecado, van a tener cierta repercusión en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro entorno. Pero cuando alguien nos hace daño sin nosotros haber hecho algo, sin duda alguna, hermanos, tenemos que aprender a vencer ese mal con el bien, como José lo hizo. José, al igual, no hizo nada, sino que descansó en el Señor y la Escritura dice que José estaba con él. Le libró de todas sus tribulaciones, versículo 10, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ojo, del 9 al 10, hermanos, es una historia muy bonita porque fue vendido, pasó por Potifar, este, después lo meten a la cárcel, el carcelero tiene gracia y después llega hasta Faraón. O sea, fue una cuestión de donde también le levantaron falsos, ¿verdad? La esposa de Potifar. Entonces, es una historia, hermanos, del 9 al 10 es una historia muy bonita que pudiéramos estar estudiando, pero lo que hace Esteban dice, Dios lo libró de todas sus tribulaciones hasta ponerlo delante del Faraón con gracia y sabiduría. Entonces dice que vino entonces en toda la tierra de Egipto y de Canaán gran tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Hubo una hambruna tan grave, tan fuerte que la abundancia de los primeros años fue exterminada por la escasez y por la crisis y la hambruna, ¿verdad? De ese tiempo. Por eso es que José al interpretar el sueño de Faraón y ver, dice él que era el mismo sueño, entonces que la cosa era seria, era insistente y era apremiante, entonces, ¿verdad? Le pidieron consejo y él les dijo, ¿verdad? Que durante el tiempo de los años fructíferos tenía que sacar la quinta parte, ¿verdad? De estar quinteando, ¿verdad? A la nación y gracias a Dios, ¿verdad? Tuvieron la reserva para poder con esos mismos granos sustentar, ¿verdad? A Egipto y a familia de Canaán, como le pasó, ¿verdad? A su familia. Entonces, que cuando yo Jacob, que había trigo, o sea, Jacob era el padre de José, envió a nuestros padres. Cuando Esteban dice nuestros padres, quiere decir José y sus hermanos, o sea, los hermanos de José. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón linaje de José. Es ahí donde también yo he aprendido que cuando Jacob, ¿verdad? Dice, y se cambió su nombre a Israel, dice, los días de mi peregrinación son tal. Hermanos, la vida, cuando le preguntan su edad, en vez de decir tengo tantos años, él dijo yo tengo
cierto tiempo peregrinando. Sabemos que este viaje es de paso. Entonces podemos ver cómo, después de haber sido vendidos por sus hermanos, José salva a su familia. Entonces, cuando se da a conocer a su familia, le dice, para preservación y salvación, Dios ha permitido todo esto. Qué bonito, hermanos, que aunque José sufrió mucho, él dice que para eso fue. Y enviando a José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, su número de 75 personas. Ahí hay alguna discrepancia entre 5 personas, pero la situación es que llegó su familia, ¿no? Porque en otra parte dice que fue otro número, pero hermanos, aquí lo importante es que llegó su familia a Egipto. Así descendió Israel o Jacob y su familia a Egipto, donde murió él y también nuestros padres murieron ahí en Israel. Pero cuando Jacob muere ahí, y lo que hace es que José es tratar de enterrar, ¿verdad? Que dice, los cuales fueron trasladados a Siquem todos y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham los hijos de Hamor en Siquem. Entonces, hermanos, es algo muy interesante que cuando mueren, todos fueron trasladados, inclusive el cuerpo de José, fueron trasladados a la heredad que compró Abraham. Y fíjense, hermanos, cómo todas las acciones que se hacen en un tiempo van a tener repercusión. Por eso es necesario aprender que tenemos que entender que nuestras decisiones tienen su efecto en el futuro. Y, ¿verdad? La heredad sirvió para que los padres de los patriarcas, ¿verdad? O los hijos, todos los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Sirvió para que ellos fueran enterrados. Cuando Abraham, ¿verdad? El abuelo, casi el abuelo de los padres, eh, tuvieran su descanso, ¿verdad? En su cuerpo, para su cuerpo, o para sus restos, mejor dicho, porque al final, pues sabemos que eso se va a hacer polvo. Siguiente hermano dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Los padres murieron, pero el pueblo creció en gran manera, hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Hermanos, es muy interesante que cuando Dios promete las cosas, cuando Dios hace promesas, las cosas van a avanzar. Y lo más importante que tenemos que entender, hermanos, imagínense en toda esta historia, hermanos, del 9 al 18. Es una historia muy bonita, pero es una historia que jamás Abraham pensó ni supo cómo iba a suceder. Ahí tenemos que entender esto, hermanos, que la Escritura dice que Cristo Jesús vino a nuestras vidas, nos dio vida eterna, y lo que va a pasar más adelante no lo sabemos, pero lo que nos dice es que el hecho del pasado, lo que Cristo hizo, me da toda la fuerza, el poder y la bendición de un reino de los cielos, de un reino inconmovible que está en nuestras vidas. ¿Para qué? Para bendecir su nombre y repito, lo más interesante es que no sabemos qué va a pasar más adelante. Así que hermanos, que tengan excelente martes, que Dios les bendiga. Saludos, el hermano Eric Yael.